Nadie podía quitarle los ojos de encima. Un ojo verde como la esperanza, el otro azul como el océano. «Es imposible», decían todos. «¿Cómo puede ser real?». Pero Sofía sabía que Luna era mucho más que sus ojos extraordinarios. Esta gata blanca escondía un secreto que cambiaría todo lo que creían saber sobre ella. La historia comenzó en un refugio donde nadie la quería. Los animales diferentes asustan a la gente, explicaba la trabajadora del refugio. Luna llevaba 8 meses esperando. Mientras otros gatitos encontraban hogar en días, ella permanecía en su jaula, observando el mundo con esos ojos que hipnotizaban a todos. Algunos decían que era un mal presagio, otros pensaban que estaba enferma. Sus ojos no son normales, debe tener algo malo. Las supersticiones pesaban más que la razón. Y si tú también amas estas historias de transformación, querrás ver cómo termina esta. Sofía la vio por primera vez un martes lluvioso. Entró al refugio buscando un compañero, cualquier compañero. Había perdido a su gato de 15 años y la casa se sentía vacía, tan vacía que dolía. Pasó frente a decenas de jaulas, gatitos juguetones, gatos adultos maullando por atención. Pero entonces, sus ojos se encontraron. Verde, azul. 2 universos en una mirada. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Sofía. La respuesta la destrozó. 8 meses. 240 días de rechazo. Luna tenía 1 año y nunca había conocido un hogar real. Tiene heterocromía, explicó la trabajadora. Es una condición genética. No le causa ningún dolor, pero la gente tiene miedo a lo diferente. Sofía extendió su mano hacia la jaula. Luna se acercó lentamente, frotó su cabeza contra los dedos y ronroneó por primera vez en meses. «Me la llevo», dijo sin pensarlo 2 veces. Los primeros días fueron mágicos. Luna exploraba cada rincón de su nuevo hogar. Se acurrucaba en el sofá, perseguía sombras, dormía en el regazo de Sofía. Pero cuando llegaban visitas, todo cambiaba. «¿Qué le pasa en los ojos?», preguntaban con desconfianza. «¿Puede ver bien? ¿Es contagioso?». Las preguntas eran como puñales. Luna percibía la incomodidad y se escondía. Sofía comenzó a notar un patrón. Su gata perfecta, cariñosa y juguetona, solo se sentía segura cuando estaban solas. Si comparas estas historias con las que has escuchado antes, ¿cuál te conmueve más? ¿Las de aceptación inmediata o las de rechazo convertido en amor? Déjalo en los comentarios. Un día, la hermana de Sofía vino de visita con su hija de 5 años, Mía. Estaba obsesionada con las princesas de hielo y los cuentos de hadas. Cuando vio a Luna, sus ojos se iluminaron. «¡Mami, mira! ¡Es una gata mágica!», gritó emocionada. Para Mía, esos ojos diferentes no eran raros, eran extraordinarios, eran especiales. Eran prueba de que Luna había sido tocada por la magia. Luna, que normalmente huía de los extraños, se acercó a la niña. Se sentó frente a ella y la observó con curiosidad. Mía extendió su manita suavemente y Luna permitió que la acariciara. «Tiene un ojo para ver la verdad y otro para ver los sueños», dijo con sabiduría inocente de los niños. «Por eso es tan especial». Sofía sintió un nudo en la garganta. Una niña de 5 años había visto lo que los adultos no podían, la belleza en la diferencia. Semanas después, Sofía decidió hacer algo. Creó una cuenta de redes sociales para Luna. Publicó la primera foto, un primer plano de esos ojos hipnóticos, uno verde esmeralda, otro azul zafiro, con el pelaje blanco como la nieve enmarcándolos perfectamente. Esta es Luna. Pasó 8 meses en un refugio porque nadie quería una gata diferente. La publicación se volvió viral. 1,000 me gusta en 1 hora, 10,000 en un día, 100,000 en una semana. Los comentarios llegaban de todo el mundo.
Es la criatura más hermosa que he visto. Yo también tengo heterocromía. Gracias por mostrar que es hermoso. ¿Por qué la gente le teme a lo único? Pero no todo eran rosas. También llegaron comentarios crueles. Es antinatural, parece poseída. Los animales así no deberían existir. Sofía se dio cuenta de algo. Luna no era solo su gata. Se había convertido en un símbolo. Un espejo donde cada persona proyectaba sus propios miedos o su propia capacidad de amar sin condiciones. ¿Tú qué piensas? ¿La diferencia nos hace especiales o nos hace vulnerables? Esta es la pregunta que Luna hacía sin palabras. Un día, Sofía recibió un mensaje que lo cambió todo. Era de una mujer llamada Carmen, que vivía al otro lado del país. Mi hija tiene heterocromía en los ojos. Tiene 8 años y sufre bullying en la escuela. Los niños la llaman monstruo de ojos raros. Está destruyendo su autoestima. Pero cuando vio a Luna en tu cuenta, sonrió por primera vez en meses. Le dijo a su maestra: «Soy especial, como Luna la gata mágica. ¿Podrías enviarle un mensaje?». Sofía lloró leyendo esas palabras. Grabó un video especial. Luna mirando directo a la cámara, parpadeando lentamente, ese gesto que los gatos usan para decir «te amo», mientras Sofía hablaba sobre la belleza de ser único. Se lo envió a Carmen. Días después, recibió una foto. La niña abrazando su tableta, con la imagen de Luna como fondo de pantalla, sonriendo con lágrimas en los ojos. Luna había hecho algo que Sofía nunca imaginó. Había dado esperanza. La cuenta creció a 500,000 seguidores, luego a 1,000,000. Colaboraciones con organizaciones de adopción comenzaron a llegar. La gata que nadie quería se convirtió en la embajadora de todos los animales diferentes. Los cojos, los tuertos, los asustados, los considerados no adoptables. Las estadísticas del refugio donde encontraron a Luna cambiaron drásticamente. Los animales con heterocromía ahora eran los primeros en ser adoptados. «Queremos un gato como Luna», decía la gente. Pero en casa, Luna seguía siendo la misma. Dormía en la cama de Sofía, perseguía pelotas de papel, se sentaba en la ventana mirando pájaros. La fama no la había cambiado. Una tarde, Sofía estaba respondiendo mensajes cuando Luna saltó a su regazo. La miró con esos ojos imposibles, verde esmeralda, azul infinito, y ronroneó. En ese momento, Sofía entendió la verdad final. Luna nunca necesitó ser aceptada por el mundo. Solo necesitaba ser amada por una persona que viera más allá de sus ojos. Todo lo demás, la fama, el impacto, las vidas cambiadas, eran solo el efecto de algo más simple y más poderoso: el amor sin condiciones. Hoy Luna tiene 4 años. Su cuenta tiene millones de seguidores. Ha ayudado a cientos de refugios a aumentar sus adopciones. Ha dado confianza a niños y adultos con heterocromía en todo el mundo. Pero cada noche, cuando las luces se apagan y el mundo digital desaparece, Luna es solo una gata blanca acurrucada junto a Sofía. Una gata que alguna vez nadie quiso, y esos ojos que una vez causaron rechazo, ahora iluminan millones de pantallas alrededor del mundo, recordándole a todos una verdad simple: lo diferente no es menos, es simplemente extraordinario. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente de todo? Sofía acaba de descubrir algo sobre Luna que nunca imaginó. Algo que explica por qué esos ojos no son solo hermosos, sino que también... Pero esa historia tendrá que esperar para otro día.